Un cordial y afectuoso saludo a todos los que se unen a este canal de YouTube y Facebook. El diácono Óscar Lopera comparte con ustedes la lectura de este día, el Evangelio y una reflexión. Recuerden, me cuido, te cuido, nos cuidamos. Es beneficio para todos. Hoy 21 de mayo es la memoria de San Cristóbal de Magallanes y sus compañeros mártires mexicanos. Soy y muero inocente. Perdono de corazón a los autores de mi muerte y pido a Dios que mi sangre sirva para la paz de los mexicanos desunidos, dijo San Cristóbal Magallanes, el líder de 25 mártires mexicanos cuyas historias inspiraron la película Cristiada. San Cristóbal nació en 1869 en México en una familia muy humilde y trabajó en el campo hasta los 19 años. Ingresó al seminario de Guadalajara, donde se distinguió por su honradez, piedad y dedicación. Fue ordenado sacerdote en 1899. También el onomástico de Virginia, Gisela, Idoberga y Isberga son unas santas de la Iglesia Universal que también celebran su memoria en alguna parte del mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Consciente de que fallamos, le fallamos a Dios, le fallamos a nuestros hermanos, nos fallamos a sí mismos. Muchas promesas y nos fallamos. Entonces, conscientes de toda esa realidad, pidámosle perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Que ese Padre de amor y de misericordia, que por mediación de Jesucristo nos envía el Espíritu Santo, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Las lecturas que hoy vamos a escuchar están tomadas de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos 1 al 8. El Salmo 97, en los versículos 1, 2ab, 12d, 3ab, 13d, 4. El Señor revela a las naciones su victoria. Y el Evangelio está tomado de San Juan en el capítulo 16, 16 al 20. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un tal Aquila, judío natural del Ponto, y a su mujer Priscila. Habían llegado hacía poco de Italia porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma. Se juntó con ellos y como ejercían el mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar en su casa. Eran tejedores de lona para tiendas de campaña. Todos los sábados discutían en la sinagoga, esforzándose por convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, dando testimonio ante los judíos de que Jesús es el Mesías. Como ellos se oponían y respondían con blasfemias, Pablo sacudió sus vestidos y les dijo: vuestra sangre recaiga sobre vuestra cabeza. Yo soy inocente y desde ahora me voy con los gentiles. Se marchó de allí y fue a casa de un cierto Ticio Justo, que adoraba a Dios
y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia, y también otros muchos corintios, al escuchar a Pablo, creían y se bautizaban. Palabra de Dios. Al Salmo 97 respondemos: el Señor revela a las naciones su justicia. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. El Señor revela a las naciones su victoria. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de poco me volveréis a ver. Comentaron entonces algunos discípulos: ¿qué significa eso de dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver? ¿Y eso de me voy al Padre? Y se preguntaban: ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo: ¿estáis discutiendo de eso que os he dicho? Dentro de poco ya no me veréis, y dentro de otro poco me volveréis a ver. En verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis, mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos escuchando en el libro de los Hechos de los Apóstoles todas esas travesías y viajes misioneros de Pablo y todas las realidades que tuvo que enfrentar. Hoy, estando en Atenas, se fue a Corinto. Allí encontró a un matrimonio, a Aquila y a su mujer Priscila, que habían llegado hacía poco de Italia, huyendo de Claudio, porque había decretado que todos los judíos abandonaran Roma. Y como tenían el mismo empleo, la misma obra de mano, eran tejedores de lona para tiendas de campaña, pues se pusieron a vivir juntos y estuvieron varios tiempos ahí. Cuando Silas y Timoteo bajaron a Macedonia, Pablo entonces se dedicó a predicar a los judíos que Jesús es el Mesías. Resulta que muchos se oponían y lo trataban mal, con blasfemias. Entonces, ¿Pablo qué hizo? Lo mismo que le dijo Jesús a los discípulos: si en alguna casa o algún pueblo no te reciben, pues al salir sacude hasta el polvo que se te haya pegado de esa ciudad o de ese pueblo o de esa casa. Pues Pablo hizo lo propio. Se sacudió los vestidos y les dijo: vuestra sangre caiga sobre vuestra cabeza. Soy inocente y desde ahora me voy con los gentiles. Eso no le cayó bien a los judíos tampoco, porque Pablo era muy claro, muy auténtico. Y él tenía clara la misión que le había encomendado Jesús también: ir a todos los pueblos, ir a los paganos, a los gentiles. Pues ahora con mayor razón. Y se encuentra allí con un Ticio Justo que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. También Crispo, el jefe de la sinagoga, cree en el Señor con toda la predicación que ha escuchado de Pablo, y se bautizan y siguen caminando en esta nueva forma de vivir. Vemos pues cómo Pablo nos da realmente un testimonio de que no podemos parar, que no podemos
por difícil que sea la situación, tenemos que enfrentarla y ser claros y seguir para adelante. No echarnos a dormir, nada de eso. El Salmo nos invita a reconocer que Dios realmente, el creador del universo, revela totalmente su victoria. Y por eso nosotros también pues tenemos que ser conscientes de esa realidad y alabar y bendecir a Dios creador, porque nos permite que todas las partes del mundo estén impregnadas con el Evangelio, con su palabra de vida, con su palabra que es camino, verdad y vida, con su palabra que es luz. Y nos toca ser como Pablo. Pues yo soy inocente porque yo cumplo con la misión de Dios. Allá ustedes que no quieren aceptar ni el camino, ni la verdad, ni la vida, ni la luz, ni la palabra de vida. Eso ya no nos toca a nosotros. Cumplamos nosotros con predicar desde nuestra propia vida, desde nuestra propia autenticidad, desde nuestra propia coherencia de vida. En el Santo Evangelio, pues generalmente, yo llamo y digo, ya voy en camino, y resulta que no he salido. Entonces, ese ya voy en camino, pues es dentro de un poco, pero hay veces eso se alarga mucho. Pues aquí esta despedida de Jesús, más o menos a los discípulos, es eso. Es un... yo me voy a trabajar esta noche, mañana nos vemos, ¿sí? ¿Cuándo pasará esta noche? Y se vuelve muy larga, ¿cierto? Pero bueno, eso significa que dentro de muy poco, pues vamos a tener esa experiencia de la presencia viva de Jesús resucitado a través de su Espíritu. Y los discípulos pues de pronto no comprendían mucho aquello. ¿Y qué querrá decir eso? Dentro de poco me veréis, pero dentro de poco no me veréis. ¿Qué significa ese poco? No entiendo lo que dice. Jesús, comprendiendo que querían preguntarlo, pues vuelve y les anuncia: estáis discutiendo de eso que os he dicho. Dentro de poco ya no me veréis, y dentro de poco me volveréis a ver. Y aquí Jesús hace una aseveración. En verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis mientras el mundo está alegre. El mundo celebró con alegría y platillos la muerte de Jesús. Los discípulos y los que creíamos en él, en ese momento, pues estábamos tristes y agobiados. Pero resulta que esa promesa, dentro de poco me veréis, entonces esa tristeza pasa pronto y se convertirá en alegría. Eso fue lo que realmente vivieron los discípulos. Esa ausencia temporal, esa ausencia relativa de muy poco tiempo, pero enseguida fue una alegría estupenda, una alegría firme, una alegría que se quedó para siempre. Démosle gracias al Señor por esta palabra que nos regala. Démosle gracias al Señor por ese testimonio de Pablo. Démosle gracias al Señor por ese salmo que nos invita a reconocer que Dios revela a todas las naciones su victoria. Hermanos, recuerden, de cada uno de nosotros depende que todo esto vaya en progreso, todo este plan de volver a reactivar la economía, de volver a trabajar, de volver a salir, todo está en nuestras manos. Lo más importante, apoyemos lo nuestro, apoyemos al pequeño productor, al pequeño fabricante, apoyémoslo, compremos lo que necesitamos a ese que conocemos, a ese vecino que está tratando de generar empleo. Apoyémonos unos a otros y con seguridad que vamos a salir todos adelante. Y lo más importante, vamos a salir bien librados. Que es que a mí me gusta mucho lo importado, pero mira lo importado ahora con el precio del dólar. Consumamos nacional, consumamos regional, consumamos lo que nuestros vecinos fabrican y hacen.
para ayudarlos y todos nos ayudamos. Eso es una ley natural y es algo que nos va a ayudar a progresar y a salir adelante. Recuerde, me cuido, te cuido, nos cuidamos. Son 3 palabras que no son mágicas, ni hacen magia, pero es necesario que las interioricemos y las tengamos muy dentro de nuestra mente, en el corazón, y podamos transmitirle a otros de palabra que cuidándose está cuidando a la familia, está cuidando a sus seres queridos, está cuidando a sus compañeros de trabajo. Cuidándose, nos estamos cuidando todos. Entonces, bien vale la pena. Recuerden, toda esta realidad, si la vivimos con Jesús resucitado y con esa promesa que nos ha hecho de enviarnos el Espíritu Santo, y que este viernes vamos a empezar todos a hacer la novena de preparación a la venida del Espíritu Santo, qué bueno. Yo voy a tratar de también hacerla y compartirla por estos medios. Estén pendientes. En Facebook me encuentran Diácono Oscar Alberto Lopera. Y en en Facebook de Diácono de Oscar Alberto Lopera. Y en YouTube, Diácono Oscar Lopera. Entonces es fácil. Y vamos a compartir de este viernes en adelante, durante 9 días, la novena de preparación al Espíritu Santo. Recuerden, estamos en el mes de mayo, estamos haciendo la novena a María Auxiliadora. El próximo 24 es su día clásico, pues es primacía para el domingo, pero bueno, ya lo celebraremos otro día. Honremos a nuestra Madre. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recuerden, no se olvide de su párroco, no se olvide de los sacerdotes que están en la parroquia, que ellos lo están dando todo por atenderte espiritualmente. Vamos a ir escribiendo las Eucaristías, ir apoyando todas estas actividades de la parroquia, las parroquias que tienen bonos, que tienen algunas actividades, vamos apoyándolas para que todos nos vamos apoyando. Eso aquí ninguno resta, todos sumamos. Ese poquito o ese mucho o esa mínima parte, pero todo suma, nada resta. Apoyémonos y apoyémonos nosotros mismos y seguro vamos a salir adelante. Dios, Padre misericordioso, en este mes de mayo, seguro que nos va a derramar muchas bendiciones por mediación de María ante su Hijo Santísimo y su Hijo Santísimo al Padre. El Señor esté con ustedes, y ese Padre de amor que nos promete el Espíritu Santo, les bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Virgen los acompañe. Feliz día.